Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Octava Jornada Nacional de la Juventud. La Ceiba 2018. Soy joven como María, cuido la creación con alegría. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibirme. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibirme. La Mundani. Escucha en el viento como susurra su voz, que como madre invita a amar, disfrutar la naturaleza que hay. Soy joven, cuido la creación. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. De momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, reciban el saludo desde la ciudad de San Pedro Sula, con el cariño, con el respeto, pero sobre todo con el calor de la costa norte de Honduras. Aquí en la costa norte tenemos en la parte oeste del municipio de San Pedro Sula, sobre todo la ciudad, la montaña El Merendón. Y lo que reclamamos es que existan leyes para protegerla, para cuidarla, y no leyes que protagonicen el beneficio a los lotificadores, a los urbanizadores y sobre todo a los disque empresarios del turismo que quieren construir en la punta. A ver cuándo llega un alcalde con el saco bien colocado para que le diga a la Coca-Cola no más y quitar ese lunar negro que tiene la montaña El Merendón con ese rótulo de años y años, y uno no se sabe cuánto interés, sobre todo cuánto dinero está bajo el escritorio del alcalde o de los regidores para que ese rótulo se mantenga de siglo a siglo en la montaña El Merendón. Vamos a lamentar, dentro de los próximos 50 años, el mundo ya no pagará con dinero, sino que pagará con agua. La gente ya no podrá bañarse y va a tener que quitarse el pelo. Estaremos en la era de los calvos, de los pelones, porque la falta de líquido nos hará sufrir demasiado, así como lo escucha mi amiga, mi amigo. Maya Televisión a nivel nacional, todas las estructuras de cable, todos los sistemas de recepción, especialmente los cables que están en los departamentos, a los cableros les enviamos un saludo muy especial, y en aquellas zonas donde no llega esta señal, pues reclámenle a su compañía de cable. Allí en Choloma había una zona donde no estaba entrando Maya Televisión. Los vecinos se pusieron de acuerdo y lograron que la compañía que le sirve la señal inmediatamente instaló la señal de Maya Televisión en esta alianza con Radio 1 desde la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. La temática de hoy llega muy calmada, muy serena, pero muy puntual
de parte de este departamento de prensa en la costa norte de Honduras relacionado a este decreto de ley que ya pasó y que está completamente aprobado, presentado por el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, un hombre fuertemente cuestionado. ¿Y cuál es el problema de Tomás Zambrano? Que está hoy requerido por la Fiscalía en vista que está involucrado en un documento que no se conoció, no se discutió, no se aprobó en el Congreso Nacional, pero sí que se llevó a la imprenta de la Gaceta y eso fue publicado y es una ley de la República. ¿Recuerdan ustedes aquello de la fe de erratas para prevenir, proteger a los diputados, la red de diputados corruptos? Hablaron primero de 5, luego pasaron a 70, luego llegó a 720 diputados. En este momento contra nadie existe absolutamente nada. Pues el tema de la Biblia, creo que Tomás Zambrano a estas alturas lo vamos a interpretar que lo metió algo así como un paraguas, como una protección y lograr cierta compasión y cierta solidaridad de parte de la población en el sentido pues que cobijó a la comunidad cristiana, a este sector fundamental y casi fanático, algunos les denominan pisteros o comerciantes que están en la política nacional, específicamente en el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el otro poder del Estado, la Corte Suprema de Justicia. Para hablar de libros y del libro de libros, como lo es la Biblia, con todo el respeto, pero no estamos, como quien dice, ubicando a que la Biblia ni voluntaria ni obligada de ninguna manera en la educación nacional, en los centros educativos, porque ya la Constitución de la República, en su articulado, dice que la educación de Honduras es laica y en los tiempos pasados esto fue una lucha por separar el Estado de la Iglesia. Para ello hemos invitado a todo un personaje de la intelectualidad, de la doctrina política y por supuesto a un historiador que hoy nos dará las luces suficientes y sobre todo a ustedes, amigos televidentes, los exalumnos, exalumnas que recién lo fueron del licenciado Joaquín Portillo y para aquellos que lo fueron en el pasado, hoy está aquí en el set de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Bienvenido, don Joaquín Portillo. Arnulfo, un placer para mí estar en los estudios de Maya Televisión con usted. ¿Cuánta sorpresa le ha causado, don Joaquín, usted como un historiador que lleva la bitácora de Honduras, del mundo, del universo y sobre todo de la denominada sociedad bíblica, esto que por segunda vez se intenta en Honduras colocar la lectura de la Biblia, dizque voluntario, pero en el pasado lo hicieron de manera voluntario, obligado en el mandato del profesor Rafael Pineda Ponce. ¿Cuál es el interés que se mueve exactamente? ¿Espiritual o qué trascendencia? Una guerra de iglesia a iglesia. Pareciera que hay un combate contra la Iglesia Católica o hay un interés por ensancharse y afincarse en el poder de parte de la confraternidad evangélica de Honduras, específicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Lamentablemente la religión casi siempre a través de la historia ha sido utilizada para afianzar el poder. En los siglos XVI en adelante, el catolicismo de la monarquía española se impuso acá y como la metrópoli era católica, nos hicieron católicos. Ahora ya hay un desfase, son otras potencias. Una de las primeras potencias es Estados Unidos y Estados Unidos es protestante. Por eso Honduras está dejando de ser católico, ya un 40% es protestante. Lo mismo está sucediendo en los demás países de América Latina y en aquellos países que tradicionalmente han sido católicos. Hay un desplazamiento hacia otra religión y lo que buscan el imperio es adaptar una religión que corresponda a sus intereses. El mensaje de los fundamentalistas protestantes es más afín
a los intereses norteamericanos que tal como lo fue el catolicismo a la monarquía española. ¿De qué maneras se ha tratado de meter este mensaje cristiano denominado espiritual y de prevención o de válvula reguladora en Honduras? Para empezar, se habla de los misioneros, se trata también de los grupos que pueden dispersarse por todo el país, pero que se ha sospechado que son espías o son orejas de la CIA o del imperio norteamericano aquí en el país. Es probable que ellos tengan alguna relación política directa con el gobierno de Estados Unidos, pero el mensaje mismo en sí lleva un contenido intencionalmente político. Por ejemplo, si yo le digo a alguien que la verdad está en la Biblia, que la Biblia es el libro de los libros, que es la máxima expresión de la verdad, y la Biblia insiste en un estoicismo en donde yo no debo preocuparme por lo material, estoy dando un mensaje a los trabajadores de que ellos pueden ser felices no con sus luchas sindicales acá, ni con la lucha política en esta vida, sino en la otra. Y entonces estoy enviándolos a una denominación religiosa. Es sensible que en Honduras ya se pueden armar concentraciones religiosas en los estadios de 40, 50 mil personas, y en las comunidades más remotas y humildes hay 10, 15 iglesias en una sola comunidad. Yo vivo en una comunidad muy pequeña y tiene una docena de iglesias protestantes, y la católica que está abierta prácticamente son los domingos. Entonces, esa insistencia en que la felicidad la va a dar Dios, el Jesucristo en su retorno y en un nuevo mundo, es poner el objetivo allá tan lejano y desviarlo de la lucha cotidiana por cambiar esta vida, por cambiar este sistema. La sociedad hondureña de por sí es dependiente de una creencia mítico-religiosa. Sí, el pueblo hondureño, en parte por características de su cultura y por su nivel cultural y político, tiene mucha tendencia a la tradición, al el pensamiento mágico y al pensamiento directamente religioso. Es decir, está muy distanciado de la ciencia. La ciencia le da una explicación que ya toma distancia con los enfoques religiosos en muy diferentes aspectos. ¿Cómo manejar algunos casos ya prácticos en el sentido, pues, que dos equipos de fútbol entran a una cancha y van a competir y los dos rezan, los dos oran, le piden al mismo Dios, pero al final uno pierde, el otro gana? Significa que Dios fue bueno con uno de ellos. Podríamos hablar del partido Motagua-Maratón en la gran final, donde Maratón se coronó campeón. Significa que Dios fue malo con los azules, con las águilas, y fue bueno con el monstruo, con el Maratón. Precisamente el día del partido, yo hice ese comentario a alguien que estaba viendo el partido conmigo, y digo, meten en un problema a Dios porque tiene que definirse por uno de los dos equipos. Y yo creo que a Dios se le atribuyen muchas cosas. Sería mejor ir al origen del problema. Dios es un título y luego viene el nombre del respectivo Dios. Hay una gran cantidad de dioses y está en la identidad de cada pueblo en cuál Dios cree. Para cada persona solo hay un Dios verdadero, el suyo. Nadie va a decir yo tengo un Dios falso, el verdadero es el del vecino. Y ese personaje que encontró un Dios verdadero, hay que preguntar si eso dónde fue, en China, en la India o en Honduras, y el Dios va a ser diferente. Los dioses son iguales, todos son omnipotentes, omnipresentes, omnisabios, etcétera, etcétera. Lo que cambia es el nombre.
y lo que cambia es el adorador. El adorador puede ser europeo o puede ser asiático. Nosotros tenemos creencias que provienen de un eurocentrismo. Vemos el mundo con los ojos de los europeos porque ellos nos conquistaron y ellos nos impusieron la religión que a ellos les dio la gana. Vamos a ubicarnos, don Joaquín, ya la Biblia en los centros educativos y vamos a encontrar el nivel de kinder, de cómo se le va a enseñar la Biblia a los niños de kinder, de cómo se le va a enseñar a los niños de primaria, ya jovencitos de 7 a 12 hasta 15 años, y luego a los niños que están en el nivel de tercero básico, a los ya de nivel diversificado, que son los bachilleres. En esta oportunidad Honduras se ha quedado con la ley fundamental de educación. Oiga bien, tiene ya también una directriz y un empalme con estos proyectos cristianos, religiosos o bíblicos. Y la otra cuestión es de cómo se va a tratar o cómo se está tratando esto también a nivel superior, porque a las universidades también llega la Biblia a través de los profesores o a través de los líderes que están allí, que comulgan con iglesias. ¿Cómo entender o cómo el televidente podría entender esta educación? Lo vamos a tratar con el licenciado Joaquín Portillo, reconocido profesor que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y que reciente se jubiló en lo que es la cátedra universitaria a través de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Vamos a esta pausa dando la bienvenida a los patrocinadores que cada vez van a ser más y luego vamos a tener más tiempo y más cambios de horarios aquí en la compañía de televisión. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, sus estudios, su departamento de prensa, dándole la apertura a la costa norte. No se ha abierto ni tan siquiera una rendija, mucho menos una ventana. Las puertas de par en par de parte de esta televisora que ha pensado en toda Honduras. Y por supuesto que cada día se está colocando con un liderazgo. Entre las 8 televisoras de Honduras, Maya Televisión con una acción propositiva y completamente altiva de defensa de los intereses de la nación. Nos acompaña el licenciado Joaquín Portillo y sé que los televidentes, hombres y mujeres, en este momento están diciendo: ahí está mi profesor, él fue mi profesor de historia, él fue mi profesor de sociología,
de filosofía. Él fue nuestro acompañante en la Cátedra de Realidad Nacional. Son nombres y figuras emblemáticas de este país. Don Joaquín Portillo merece escribirle un libro, ni tan siquiera es una hoja de vida, sino que toda una obra literaria por su trabajo. ¿Cómo valorar el tiempo que él estuvo fuera del país estudiando? Y es lo que dice de verle a Honduras, 6 años que estuvo en Europa, y le decimos, pero con todo su trabajo, con toda su entrega, ya no le debe nada a Honduras. Pero estos son los seguidores de José Trinidad Cabañas, y por supuesto también en la era contemporánea actual, también son los hermanos de Berta Cáceres, que murieron por la patria, murieron por los recursos naturales. En esta oportunidad estamos hablando del tema de la Biblia. Para cada persona hay un Dios verdadero, don Joaquín Portillo, y ese Dios le explicaba cómo se va a enseñar o cómo se enseñaría o cómo se está enseñando en el kinder, en la escuela primaria y en el nivel secundario medio. Sí, el hecho de que Honduras sea un estado laico y consecuentemente la educación también es laica, ha sido una conquista separar la iglesia del Estado y separar la iglesia del sistema educativo. El sistema educativo debe ser científico, debe ser un estudio de la ciencia, que la ciencia y la religión son cosas muy diferentes. La ciencia se basa en el experimento, en la comprobación, en lo objetivo. La religión es especulativa, usted puede pensar y decir lo que quiera en el terreno religioso, que no tiene nada que perder, no es responsable de nada. Lo que han hecho algunas universidades, por ejemplo en la que yo estudié en Europa, es que hay una cátedra que se llama Religión y Ateísmo, y se estudian todas las principales religiones y el ateísmo durante todos los años del estudio universitario y también en el estudio primario y secundario. Allí no es que se van a inclinar por una determinada religión. Y es muy curioso que en los países árabes, donde predomina el islamismo, la mayoría de ellos, la educación es religiosa y se estudia el Islam desde la preescolar hasta la universidad. Y lo que ha logrado formar ese fanatismo religioso muy alejado de la ciencia. Quiero mostrarle a la teleaudiencia y leer para compartir con usted, licenciado Joaquín Portillo, y que nos dé su análisis con respecto a este capítulo 8 de la educación y la cultura, en el artículo 151 de la Constitución, que fue aprobada en 1982, dice: la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. La educación nacional será laica. La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia, inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincular directamente por el proceso de desarrollo económico y social del país. Sí, ahí está bien claro, la educación es laica, porque mezclar lo religioso con lo científico estorba, molesta. Por ejemplo, en la Baja Edad Media, ahí no avanzó la ciencia, porque se tomaba como verdad lo que decía la religión, particularmente lo que decía la Biblia, y entonces no permitía el avance científico. El principal argumento es Constitución. Constitución. Horadada, vilipendiada, tirada al cesto de la basura, desconectada, pero decía uno de los redactores de esta Constitución y que fue secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, aquí en este mismo set, en este mismo foro, el expresidente del Congreso Nacional, Carlos Orbin Montoya, que esta Constitución existe y que tiene que respetarse. Aquí en ese articulado, el argumento, en cualquier sala a que se lleve, hay un argumento allí que fue colocado por la Asociación de Libre Pensamiento. Presentó un amparo en contra de esa disposición, invocando que el Estado hondureño es laico. ¿Ahí sería suficiente para que esta cuestión quede sin valor?
Sí, lo que sucede es que estamos en una coyuntura neoliberal a nivel mundial. Esta es obra del neoliberalismo, es decir, se ha retrocedido conservadoramente por ciertos intereses para utilizar la religión con fines políticos que yo señalaba antes. Licenciado Joaquín Portillo, tengo aquí un registro de investigación. En el año 2010, en la República de El Salvador, también los diputados propusieron o quisieron que la lectura de la Biblia fuera de obligatoria ejecución en los centros de educación. Pasó la ley, pero fue vetada por el expresidente Francisco Funes en el año 2010. En el año 2016, otro diputado identificado como Antonio Almendaris del partido PCN de El Salvador volvió a meter la misma ley. Hubo una discusión como aquí en Honduras y no pasó. Pero hay algo, don Joaquín Portillo, que yo quiero que usted me diga si estoy equivocado o quienes comulgamos con esta idea. Pienso que el Estado, con su sistema de defensa y su sistema de seguridad, y la sociedad misma, con su sistema educativo y sus organismos, sus instituciones espirituales, prácticamente están arrinconadas o están derrotadas al utilizar este argumento como mecanismo para prevenir y combatir la delincuencia. Hay que enseñar la Biblia y hay que aprender la Biblia. Para combatir la delincuencia hay que estudiar el fenómeno en sus causas. Y las causas son económico-sociales, no son religiosas. Las personas más religiosas han sido los criminales más grandes que registra la historia. Nadie más religioso que los conquistadores españoles que llegaron a América. Verdaderos asesinos. Después de los asesinatos se iban a las iglesias a rezar. Es decir, la religión no tiene nada que ver con la delincuencia. La delincuencia tiene que ver con las fuentes de trabajo, con el nivel de los salarios. Cuando el pueblo satisface sus necesidades básicas, hay menos delincuencia. Dice el licenciado Mauricio Torres Molinero, de la Asociación de Libre Pensamiento, y junto a otra organización que está defendiendo el Estado laico, que están buscando con el libro de la Biblia el sometimiento a una sola lectura y eliminar otras cosas básicas como la literatura universal, que eso sí es imperativo y categórico, lo que es la cultura general, la ciencia y la técnica, incluso la solidaridad en la educación nacional. Sí, mi saludo cordial para el amigo Torres Molinero. Está él en lo cierto, tiene razón. Es decir, cuando uno potencia tanto un libro, llega la gente a pensar de que ese libro da las soluciones a todo. Y no, la solución la han tenido no los religiosos, sino los científicos. Coincidentemente, muchos religiosos fueron científicos y a ellos les debemos mucho, pero no por lo que leyeron de religión, sino por lo que se aproximaron a la ciencia. Vámonos a otra pausa publicitaria en Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Quiero darles pistas para que puedan ustedes mantener la teleaudiencia con esta emisión a través del WhatsApp. Sus reportes al 99 92 05 94. Mande sus telegramas en la era moderna, nada más que hoy no son sencillos, ni dobles, ni triples, ni mucho menos oficiales, porque son los del gobierno en aquel tiempo, en la era de Morse. No, simple y sencillamente usted escriba, mande sus textos, mande sus fotos, hágale vídeos a nuestros invitados, en este caso la comparecencia del licenciado Joaquín Portillo, y con todo gusto nosotros vamos a darles la oportunidad. 99 92 05 94, Maya Televisión. Pero también tenemos nuestro canal de YouTube. Ponga ahí en el puntero, Al Fin de la Noche, Maya Televisión. Al Fin de la Noche, Maya Televisión. Es el nombre del noticiario que se origina con su departamento de prensa desde la costa norte de Honduras. Afíliese a nuestro canal de YouTube y usted puede explorar, puede volver a ver, a escuchar todas las comparecencias que se han hecho en esta compañía de televisión, cuya matriz está en la capital Tegucigalpa,
pero que le da una apertura y una cobertura a la costa norte de Honduras, específicamente desde la ciudad de San Pedro Sula. La pausa y luego continuamos con ustedes. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Estamos en este momento haciendo un análisis y la comparecencia de nuestro respetado y prestigiado profesor en historia, Joaquín Portillo, le está dando una explicación sobre este impositivo que quieren hacer los diputados, porque al proponerlo uno, prácticamente van a estar de acuerdo todos. Sí, lo aprueben o no lo aprueben, participen o no participen. Cuando les aumentaron el sueldo, fue una plática entre la directiva que preside Mauricio Oliva con todas las bancadas. Dice Mauricio Oliva que todas las bancadas aceptaron y le dieron, como quien dice, apertura al bolsillo o a la cartera a ese jugoso sueldo. Los diputados no tienen salario. Lo que ellos tienen exactamente es un sueldo. Cuando se van, no les dan prestaciones, ni tienen el 13avo ni 14avo, pero no tienen estas nimiedades, pero tienen millones y millones ahí con la caja chica, con esos subsidios y con el fondo departamental que tiene años y años. Ganarle aquí a un diputado en Honduras es completamente utópico, es completamente difícil. No pudo la MASI, que es patrocinada por la OEA, que tiene el respaldo de la ONU. ¿Cómo va a poder un grupo, digamos, popular de Choloma o un patronato ahí del Chimbo en Francisco Morazán o alguien allí en el departamento de Intibucá? No, estas cosas son bien difíciles, pero precisamente el pueblo cada día va mirando la luz a través de estas circunstancias. Don Joaquín Portillo, le hice una consulta a un comunicador social, es locutor, es periodista y tiene también él la posibilidad de ser miembro de la comunidad cristiana. Le voy a decir así, un cristiano muy moderado, muy ponderado. Al predicador Ronnie Moncada, él lo hace para las emisoras de la costa norte de San Pedro Sula. Hola, Pastor Ronnie, ¿cuál es su punto de reflexión, hermano, con respecto a leer la Biblia de manera voluntaria en los centros educativos de Honduras? Y esto es lo que él opina. Mi opinión respecto a leer la Biblia es que no se le debe de dar un enfoque religioso. Lo que sugiero es que lo puedan estudiar más como un libro histórico bajo las siguientes razones. 1. Creación del mundo. 2. Primeros humanos viviendo en él. 3. Rasgos históricos de una nación como lo es Israel.
datos como ser la procedencia de los palestinos e israelitas. Son hermanos palestinos descendientes de Ismael, hijo de una esclava, Isaac, legítimo hijo de Sara, y Abraham, reconocido por Dios. Pero los descendientes de Ismael, palestinos, reclaman esa tierra, argumentan que Ismael es el legítimo primogénito de Abraham. Es la respuesta que él nos da. Yo no estoy de acuerdo porque utilizar la Biblia como libro histórico sería engañar a los estudiantes. El origen del hombre no está explicado en la Biblia, está explicado en Darwin. Es decir, solo hay una corriente científica sobre el origen del hombre. La explicación bíblica es religiosa. Y luego el enfoque de la historia de Israel es un relato religioso, no la verdadera historia de Israel. Solo pongámonos a pensar que Jehová escogió a un pueblo y no escogió a Honduras sino a Israel. ¿Cómo los demás pueblos del mundo van a aceptar que no los escogió a ellos? ¿Y a cuenta de qué escogió a Israel? ¿Y qué papel juega Israel ahorita? Es vergonzoso. Todos los vecinos no quieren el Estado de Israel por su política, y es el pueblo escogido por Dios. ¿Qué pulso irá a dar con el peor pueblo? Es decir, no se puede usar la Biblia como fuente histórica, sí, pero como historia no, porque el contenido de la Biblia no es historia. Son relatos exagerados. Allí se mueren y se resucitan como les da la gana, y en la historia no resucita nadie. La historia es objetiva y es estricta. La población reclama, al ver tanto aprovechado y sobre todo tanto adinerado que está en un grupo religioso y que se enriquece a costas de la fe y de la creencia que tiene el pueblo humilde y casi inculto y sin educación de Honduras, porque en términos reales, don Joaquín Portillo, las investigaciones dicen que Honduras tiene casi un 42% de analfabetismo, porque hoy ser analfabeta no significa que no sepa el 1, 2, 3 o el ABC. También está la tecnología y también está las otras lenguas, especialmente el idioma extranjero. Sí, es decir, los cambios que se han dado científicos y tecnológicos han golpeado severamente a la religión. Europa ya casi no tiene religiosos. Los religiosos están en los países más atrasados del mundo, especialmente en América Latina. Ya un sector importante de la población que ha estado básicamente marginado es el más susceptible al pensamiento religioso. ¿Por qué será que la Iglesia Católica no hace una defensa frontal o hace un combate más abierto contra estas propuestas, particularmente en esta oportunidad? ¿Será que está un poco desgastada la figura de algunas personalidades superiores en el clero de la Iglesia Católica de Honduras ante esta camarada de pastores, apóstoles y profetas que están en la Iglesia Evangélica allá en Tegucigalpa? Bueno, como la Iglesia Católica funciona por órdenes, hay unas órdenes muy conservadoras y otras avanzadas, incluso hasta en el plano revolucionario. Los de las órdenes avanzadas católicas están en contra de la educación religiosa, y un sector conservador de la Iglesia encantado de que se lea la Biblia en las escuelas. Por ejemplo, nadie más religioso que Franco, y cuando Franco todos agarraron la Biblia, y más que estudiar la ciencia, estudiaban la Biblia en los centros educativos. Al caer Franco, al morir Franco, todo eso fue desmantelado. Eso era vergonzoso, porque se fueron al extremo del conservadurismo a raíz de la dictadura. Eso es lo que está haciendo el neoliberalismo en todas partes, especialmente los gobernantes dictadores también. En el último estudio ofrecido por el equipo de reflexión e investigación y comunicación ERIC, que preside el padre Ismael Moreno, más conocido como el padre Melo, nos da un indicativo que es más por puntos la iglesia evangélica en Honduras que la iglesia católica. ¿Qué tiene que ver esto con tratar ahora montar esta ola para que se lea la Biblia y procurar, como quien dice, la extinción del pueblo católico de Honduras? La Iglesia Católica ha estado un poco distante de la Biblia.
Los católicos no están muy permanentemente estudiando la Biblia. Lo que hacen estos son los evangélicos. Por eso ellos se creen más cristianos que los otros. El acercar desde la escuela los niños a la Biblia ya quedan listos para cuando llegue el predicador a la casa, están prácticamente esperándolo para continuar estudiando la Biblia. Lo que pasa es que tomar un libro que fue escrito en unos 1500 años y que fue terminado de escribir hace unos 2000 años atrás, no deja de crear problema, porque la ciencia está permanentemente avanzando, y si el libro quedó estancado allí, en todo el periodo del esclavismo, la Biblia es de cabo a rabo un libro esclavista, porque fue escrita en el esclavismo, y defiende el esclavismo en todas sus partes, en casi todos sus 66 libros protestantes o 72 libros católicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Yo recuerdo un libro de la literatura hondureña, pasajes bíblicos de ida y vuelta del poeta Juan Ramón Saravia. Pareciera que la Biblia se lee de ida, pero no de vuelta, mucho menos transversal, don Joaquín Portillo. Alguien ha dicho que la Biblia es un viejo violín en el que se puede tocar cualquier pieza. Usted puede agarrar cualquier tema desde el ángulo que le dé la gana, y en la Biblia va a encontrar versículos que acompañan esa idea. Le voy a poner un ejemplo. Con la Biblia usted puede defender la mujer y los derechos de la mujer. Y con la Biblia usted agarra ahí a San Pablo en Corintios y le dice que la mujer en la iglesia debe callar, y en la casa debe preguntarle al marido, porque ella está sujeta al marido. Desde que en principio la Biblia, la mujer es condenada, el marido es el que debe dominarla. Como eso ya no vale nada, eso es esclavista, eso es absurdo, busque otros capítulos donde va a encontrar otros versículos que reivindican a la mujer. O sea, que usted puede agarrarla por donde le dé la gana, a la Biblia y a todos los libros religiosos. Y la aparición, en este caso, tiene que ver la Biblia con Martin Luther King, don Joaquín Portillo. Sí, lo que pasa es que no se pueden meter todos en el mismo costal. Hay religiosos de mucho prestigio, de mucho respeto, que han jugado un enorme papel en el desarrollo de determinados pueblos o de toda la humanidad. Martin Luther King, Gandhi, fueron muy religiosos, y su aporte fue eminentemente positivo. ¿Es un error o una falla o una falta de complacencia la separación de una comunidad a otra comunidad de la matriz central, que fue la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, lo que se llama la Piedra Pedro, donde se sentó la primera base de la Iglesia en el mundo? Bueno, el cristianismo no se inicia con el catolicismo. Es decir, el cristianismo fue utilizado en el Imperio Romano como religión del imperio, y luego surgió como religión católica, y luego se divide y de allí se deriva la religión protestante, especialmente con el movimiento de Martín Lutero y otros posteriormente. Y ahora que han inventado corrientes religiosas, especialmente norteamericanas, en una enorme cantidad, que se desplazan por diferentes países del mundo y que a raíz del diezmo manejan a grandes cantidades de recursos. Don Joaquín, por fortuna logro rescatar, y aunque sea de manera breve, usted en su cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras logró juntar a toda una comunidad de estudiantes que decían hablar en lenguas, y al aplicarles una prueba prácticamente no sabían hablar ni el idioma español. Los mismos que dicen hablar en lenguas frecuentemente son estudiantes aplazados en inglés, porque ese es un disparate de la Biblia. No se puede solo porque alguien se inspira a hablar en lenguas. No, la filología es una cosa muy delicada. Hay quien se lleva casi toda la vida estudiando inglés y nunca lo pudo hablar. Eso es algo que se dice en la Biblia que nunca sucedió, y hoy el que se mete a hablar en lengua lo que habla es una jerigonza que no tiene sentido. Para amedrentar o para obligar a la persona, en este caso, que el que aporta 1 millón le van a dar 100 millones. El pastor que no puede poner los pies en el piso porque se le van
a contaminar o ahí está el demonio. El pastor que compra un carro nuevo y le diga a sus feligreses que lo toquen porque les va a aparecer otro carro en iguales circunstancias, o todas las prácticas perversas y macabras que hacen en materia incluso hasta de sexualidad los ministros religiosos. Sí, es decir que dentro de un mensaje bíblico los pastores meten otras serie de actitudes y creencias absurdas que ni siquiera están en la Biblia. Es un descarado enriquecimiento y hay muchas iglesias independientes que lo que yo consigo es para mi iglesia y solo él sabe para qué utiliza el dinero. La Iglesia Católica es diferente. Aunque sea un centavo de un lempira llega al Vaticano y hay un control estricto de las finanzas. La iglesia no es propiedad del cura, ni puede hacer lo que le dé la gana ni con la limosna. El protestantismo tiene esa ventaja. Por eso han surgido muchos predicadores en cualquier barrio, en cualquier colonia. Yo he tenido compañeros de trabajo que dejaron el trabajo y se fueron a pastorear una iglesia porque ahí les iba mejor. Y ellos me han dicho eso. Yo manejo ahí el dinero que se recoge y le hago reparaciones a la iglesia, invierto una parte y la otra es para mí comodidad porque estoy dedicado al Señor. Voy a mencionar nombres. Misael Argeñal era un cajero de la banca en la ciudad de San Pedro Sula. El señor Germán Ponce del Ministerio de Benecer en la ciudad de San Pedro Sula, hoy todo un potentado, prácticamente allí una mansión rodeada de pobreza y de calamidad, vino de Guatemala prácticamente a enriquecerse o a hacer todo un reino aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Y allá en Tegucigalpa vamos a encontrar que han enviado a crear iglesias allá en Tegucigalpa y se han quedado con el mandado. Esta cuestión es así. Y luego pues la concesión de cargos públicos, alcaldes, regidores, diputados, ministros y gente que entra y sale de las alcaldías más importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es ir al Congreso, a la Corte Suprema y hasta la misma Casa Presidencial a sacar demonios o a dejar bendición. Don Joaquín Portillo, esto con la Biblia en la mano. Otro detalle, yo me entero en mi comunidad que cercana a las elecciones los pastores inclinan a los feligreses hacia un determinado partido, hacia un determinado candidato, con el tema de que los otros son revolucionarios, son ateos, son peligrosos, son esto y son lo otro, y ponen en peligro, en una amenaza el país. Y luego en las manifestaciones públicas de protesta, no son encabezadas por religiosos ni gente que está muy cercana a las iglesias protestantes. Un sector de la Iglesia Católica es el que acompaña a las protestas. Para el caso el Padre Melo, he compartido con él muchos eventos de contenido político. El Padre Fausto Mía. El Padre Fausto Mía, correcto. Es decir, se utiliza la religión con fines políticos. Y hay grandes religiosos, predicadores, como el hermano Pablo, sus 50 años en la comunidad latinoamericana, en América, y aquí en Honduras, hablar del hermano Pablo era hablar de un predicador que lo entendía perfectamente la gente y se le logró probar su honorabilidad y sobre todo su honradez. Sí, es decir, hay excepciones. Hay religiosos que pueden utilizar la religión para unir a los pueblos, para encabezar ciertas causas humanitarias, para mejorar la conducta de las personas. ¿Cuántos que han abrazado el evangelio o el catolicismo han dejado un vicio terrible como el alcoholismo? Es decir, pero en términos generales ha habido más daño que beneficio. Don Joaquín Portillo, un estudiante en 6º grado hace 6 años y nunca lee el Quijote. En el colegio hace otros 6 años y no ha leído el Quijote y pasa por la universidad. Dice que ningún hondureño puede alegar desconocimiento a la Constitución, a las leyes. Y aquí está la Biblia. El primer fiscal general de la República, Edmundo Orellana, dice que por qué los religiosos quieren meter que se lea la Biblia de manera voluntaria o obligatoria en los centros educativos, pero él propone que sea la Constitución, las leyes de la República las que tienen que estudiarse.
La Constitución ya está en los planes de estudio en la Cátedra de Moral y Cívica. Totalmente la Constitución se estudia allí. Y eso es necesario en todos los países. La Constitución deben estudiarla en todos los países del mundo, cada uno su Constitución. ¿Cuál sería usted su aporte en esta oportunidad, a sabiendas que altos funcionarios de este país, de Honduras, especialmente los diputados, que son los que prácticamente deciden en el estado de Honduras, con respecto a este tema tan sensible, tan complicado y tan delicado, porque aquí usted habla en contravía con respecto a la cuestión mítica religiosa, a las deidades, y prácticamente están diciendo ya les va a caer un rayo. Si nos vamos del aire, le van a atribuir a que estamos hablando en contra de Dios o en contra de la Biblia, cuando la cuestión no es así. Simple y sencillamente es un análisis completamente objetivo, moderado y ponderado con respecto a lo que se debe hacer con la población de Honduras. Y en este caso que se quiere utilizar como instrumento contra la violencia, contra la perversión que se está dando en el país de parte de la legislación actual. Yo creo que las creencias religiosas, en términos generales, deben respetarse. En mi caso personal, mis creencias es parte de mi identidad. Yo me pregunto en qué debo creer, de dónde salieron esas creencias, quién las trajo, para qué las trajo, qué puede hacer con ellas y de qué me pueden servir a mí, si de un impulso hacia mi superación o de un obstáculo. Yo soy muy exigente con mis propias creencias. Parto de la idea de que la identidad de los pueblos se refleja a través de la religión. Por ejemplo, los árabes fueron cristianos, pero un día dijeron, ¿y por qué no hacemos una religión nuestra? Agarremos la Biblia, hagamos una modificación, dejemos allá a Jesucristo, pero pongamos encima a Mahoma y apartémonos de la Biblia, hagamos el Corán. Hicieron una religión árabe de acuerdo a sus costumbres, a su idiosincrasia. Los chinos siguen siendo chinos, allá casi no hay cristianismo. Los hindúes, ¿quién más grande que Gandhi? Gandhi dijo, yo admiro terriblemente al cristianismo, su filosofía, su profundidad. A quienes no admiro y les tengo hasta miedo es a los cristianos. Es decir, que el hondureño piense libremente, que se sienta libre y que se pregunte de dónde sacaron las creencias que le quieren imponer. Yo no puedo perdonar que las creencias de Honduras las trajeron los conquistadores y a mí todavía no me han conquistado espiritualmente. La Biblia y la espada. Profesor Joaquín Portillo, gracias. Placer. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.